Profe, en sí es una pericarditis que se da por enfermedades autoinmunes. Es decir, luego que hay un daño en el tejido cardíaco, el sistema inmune es el que procede con esta enfermedad, que es en sí como un síndrome. Carlos Andrade. Aquí estoy, doctor. Carlos, ¿qué es pericarditis de Dressler? Profesor, es el proceso pericárdico que se puede dar después de cirugía, la inflamación de la pericarditis por procesos autoinmunes. O sea, más que todo cuando hay cirugía pericárdica del corazón. Es esta observación. Ana Anillo. Sí, doctor. ¿Qué es la pericarditis de Dressler? Es una respuesta del sistema inmunitario luego que hay un daño en el tejido cardíaco, como por ejemplo un ataque al corazón o una cirugía. ¿Cómo hace un ataque al corazón? Un ataque cardíaco, doctor. ¿Cómo hace un ataque cardíaco? ¿Te da convulsión al corazón? ¿Qué? No, más o menos. O sea, si tienen, pero no es el centro de la respuesta. Osvaldo Aparicio. Osvaldo. Aquí estoy, doctor. ¿Qué es la pericarditis de Dressler, Osvaldo? No sabría decirlo, doctor. Profe, ¿puedo responder? Jimena. Ya va, Jimena. Sí, señor. La misma pregunta, Jimena. Bueno, profe, esta también es conocida como una pericarditis post-infarto tardío, que es un tipo de pericarditis de origen autoinmunitario que se presenta posterior, después de 2 a 3 semanas después a la ocurrencia de un infarto agudo de miocardio, que se diferencia de lo que es la pericarditis yo creo que es una pericarditis post-infarto tardío, de origen autoinmunitario. Esa es la respuesta. La pericarditis de Dressler es una pericarditis desencadenada por el infarto agudo del miocardio que desencadena una respuesta inmunoinflamatoria. Listo, seguimos con Marilady. Marilady, dígame, doctor. Marilady, ¿qué diferencia hay entre pericarditis de Dressler y pericarditis posinfarto? Nada. No, señor. Carlos Carrillo. Aquí estoy, doctor. ¿Qué diferencia hay entre pericarditis de Dressler, Carlos, y pericarditis posinfarto? No sé, doctor. Valentina. Perdón, Daniela Charri. Daniela. ¿Ya me escucha? Sí, te escucho. Aló, profe. Te escucho, Daniela. Mi postinfarto, pues, ya es una parte más que todo a nivel estructural, pero se va a dar a partir de una disminución. Y la pericarditis de Dressler ya tiene que ver más que todo con lo que es el sistema inmunitario. No. Doctor, ¿puedo responder? En Suncho. ¿Quién? En Suncho. Ya te busco. Dime, doctor. La diferencia está en los tiempos, doctor, porque en la de Dressler es semanas y en la postoperatorio es hasta los 3 días. Excelente. Esa es la respuesta. Daniela Gómez. Diga, doc. Daniela, dime 3 signos electrocardiográficos de pericarditis. 3 signos, pues una elevación difusa del segmento ST, una disminución una depresión del intervalo PR y otra, otra sería, me haría falta una, me recuerdo. ¡Ay! Y pues inversión de la onda T, ¿no? Sí.
Ok. Sí, está bien. Kelly Forero. Kelly. Kelly no está. Kelly no es la de una de las que no puede entrar por la luz. Sí, Doc, a ella se le fue la luz. Listo. Ángela. Dígame, doctor. Ángela, dime 3 virus que puedan causar pericarditis viral. 3 virus que puedan causar pericarditis. Pericarditis viral, sí. El Coxsackie, el herpesvirus y parvovirus. Ajá. Perfecto. Listo. Alejandro González. Presente. Alejandro, dime 3 bacterias que pueden causar derrame pericárdico y pericarditis bacteriana. Pues la de la tuberculosis es una. ¿Y cuál es la tuberculosis? ¿Cómo se llama esa bacteria? Creo que es Mycobacterium no me acuerdo exactamente. Ajá. Listo, nada. Ajá. Ya pasó el tiempo. Daniela. Doctor, ¿puedo responder? Ya me dice el doctor. Daniela Ardenés. Sí. La respuesta de esta pregunta. Bueno, está el de la tuberculosis, el Mycobacterio tuberculoso, también el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Perfecto. Mariet Hernández. Doctor Mariet. Doctor, ella es expositora y no va a poder estar. Listo. Chicos, los que son expositorios les estoy preguntando, me dicen, oyeron que para no preguntarles. Listo, doctor. Ella y Armando José Payares no van a poder estar porque. Listo. Tranquilo. Listo. Mateo. Dígame, doctor. Mateo, dime por cómo se produce la pericarditis y el derrame pericárdico asociado a hipotiroidismo. No podría contestarle, doctor. No. Mónica, perdón, Carlos Pereira. Carlos Pereira. Sí, doctor. La misma pregunta, Carlos. No sé, doctor. Ceci Rodríguez. Doctor, aquí estoy. Bueno. La misma pregunta. ¿Se me la puede repetir, por favor, doctor? ¿Cómo el hipotiroidismo puede causar pericarditis y derrame pericárdico? Doctor, si no estoy mal, yo creería que la respuesta sería más que todo pues porque se produce un proceso inflamatorio, pues el cual más que todo pues va a producir un aumento en lo que es el líquido pericárdico y esto va a causar un exudado y pues de esta manera pues va a aumentar lo que sería la presión venosa sistémica y pues de esta manera pues va a fomentar lo que sería pues el líquido pues con bacterias, sangre, entre otras cosas, y pues de esta manera pues va a aumentar lo que serían las presiones del líquido y de esta forma pues se presenta el derrame pericardio. Más o menos, si no es la respuesta que quiero escuchar, pero sí te lo acepto. Andrés Salcedo. Acá, profe. Andrés, la misma pregunta. No sabría explicarle, profe. ¿Alguien sabe la respuesta? Profe, habla Juan Sebastián Serrano. Yo pensaría Dime, en doctor. la retención del líquido que está dada por los glucosaminoglucanos que están a nivel del corazón. Entonces,
Esa retención del Esa es la líquido se va a respuesta. producir. Listo. Esa es la respuesta, Doc. Esa es la respuesta. Excelente. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar la charla. Al final, entonces, le paso a la doctora, le paso las calificaciones, un pantallazo de lo que sacaron en las calificaciones. Ya les digo cómo vamos a empezar la exposición. Bueno, va a empezar Mariette. Bueno, ¿quiénes son las dos que no están? Sí, María Hernández y Armando José Payares. Listo, entonces empieza Wanderley, sigue yo, continúa Mónica y termina Efraín. Creo que no quedó ninguno afuera, ¿verdad? No. Listo, bueno, dale, empezamos. Bien, entonces venimos a hablar de pericarditis y a continuación vamos a hablar de la introducción del tema. Siguiente, por favor, mis compañeros, lo podemos ver en pantalla y vamos a hablar de la introducción del tema. Listo. Bueno, para empezar, hay que decir que la pericarditis aguda es la inflamación del pericardio caracterizada por dolor precordial, brote pericárdico, una serie de cambios electrocardiográficos tales como una elevación del segmento ST, depresión de intervalo PR, inversión de ondas T. También existen muchas causas que pueden producir una pericarditis, entre ellas infecciones, enfermedades autoinmunes, cáncer, traumatismo y radioterapia. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Yonki, siguiente. Bueno, bien. Entonces, en los objetivos generales tenemos que vamos a identificar las diferentes complicaciones de la pericarditis, factores asociados a un mal pronóstico. Además, evidenciar recomendaciones actualizadas en el tratamiento según los agentes causantes. Los objetivos específicos tenemos tres, el cual el primero es describir las complicaciones de la pericarditis en el adulto y su tratamiento. Segundo, identificar los factores de mal pronóstico y criterios de hospitalización en el paciente con pericarditis. Y tercero, proporcionar una síntesis de la mejor evidencia y recomendaciones del tratamiento según la etiología. Siguiente, por favor. Bien, entonces primero vamos a hablar sobre la pericarditis aguda. Esta vamos a decir que es un síndrome pericárdico inflamatorio con o sin derrame pericárdico. En esta vamos a ver que existen unos datos epidemiológicos, el cual es que el 1% va a presentar necrosia, el 5% de los pacientes va a presentar con dolor torácico no isquémico y en los varones de 16 a 65 años presentan mayor riesgo de pericarditis. También vamos a decir que la etiología es idiopática y entre los factores tenemos infecciosos como pueden ser el enterovirus, Coccalitis, Staphylococcus, Pneumococos, Streptococcus, Mycobacterias, Histoplasma, Cándida, Protozoos, también de tipo inflamatoria, enfermedad del tejido conjuntivo por fármacos, enfermedades genéticas del sistema inmunitario, cáncer primario, secundario, carcinoma de mama o pulmón, radiación, insuficiencia renal crónica. Siguiente. Bien, pero vamos a decir que también la fisiopatología de esta pericarditis, vamos a decir que la mayoría de las diversas causas de la inflamación pericárdica producen una respuesta caracterizada principalmente por lo que vendría siendo el edema, el engrosamiento de la capa parietal, producción de líquido pericardio, exudativo y aumento de la fricción entre las capas. También hay que tener en cuenta que la pericarditis aguda y la miocarditis comparten causas comunes y hasta un 15% de los casos de pericarditis se asocian con miocarditis, que vamos a estar dialogando en el transcurso de la exposición. Entonces, en la exploración física vamos a tener en cuenta que podemos ubicar el dolor torácico, roce de pericardio, fiebre, alteraciones del electrocardiograma, el pulso paradójico de Kussmaul, derrame pericardio con tratamiento cardíaco. Bien, siguiente.
Bien, entonces, hablando de las pruebas, vamos a ver que en su diagnóstico, más aproximadamente el 90% de los casos, el síntoma principal es la pericarditis aguda y el dolor torácico, y este puede ser retroesternal. Hablando de las pruebas complementarias, vamos a encontrar el electrocardiograma. El electrocardiograma lo vamos a hablar después. El hemograma, proteína C reactiva, radiografía de tórax y el electro, que posteriormente estaré analizando. Siguiente, por favor. Continúo yo. Ya está ahí. Así ya tienes tú. Sí. Ya, mierda, no me aparece la cámara. Sí, sí se ve la cámara. Sí. Sí se ven. Sí Ya se me ve. veo. Ah, bueno, dale. Entonces, en los hallazgos electrocardiográficos que vamos a encontrar en estos pacientes con pericarditis, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de lo que sería un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y de una pericarditis. Como observamos en la imagen, los hallazgos que vamos a encontrar es, en D1 y D2 vamos a encontrar una elevación del segmento ST con una forma cóncava. Diferencia que vemos en el infarto agudo de miocardio, que vamos a ver una forma convexa. Además de esto, estas alteraciones se van a presentar más que todo en D2 y D3. Además de eso, vamos a encontrar cambios recíprocos en ABR, B1 y ABL, como lo observamos en la imagen, donde hay un infradesnivel de ese segmento ST. Además de eso, vamos a encontrar una disminución o una depresión de ese intervalo PR en las derivaciones D2, ABF, B5 y B6. Además de eso, vamos a encontrar una elevación del segmento ST en la cara anterior, que sería B3 y B4. Y encontraremos lo que sería el signo de Spoding, que este básicamente es una caída del intervalo TP, como lo observamos aquí en B6. Entonces, básicamente estos hallazgos que acabé anteriormente de decirle se van a presentar en las diferentes etapas. Vemos que existen 4 etapas y en cada una de ellas se va dando un proceso diferente y eso va en cuestión del tiempo. Por lo general, la primera etapa ocurre en lo que sería en el primer día de 2 a 3 semanas y ocurren todos los cambios que acabé de mencionar, elevación del segmento ST, cambios recíprocos y de infradesnivel en ABR, B1, en B1 y ABL. Además de eso, vamos a encontrar el signo de Spoding y la depresión de ese intervalo PR. En etapa 2, ya en cuestiones de días que han pasado, vamos a encontrar de que ese segmento ST va a regresar a la línea de base. Entonces, esto nos ¿cómo diferenciamos de un infarto agudo de miocardio? Por lo general, el segmento ST tiene que llegar a la línea de base para que ocurra la inversión de la onda T, cosa contraria que no pasa en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, en el cual ocurre la inversión de la onda T antes de que el segmento ST llegue a la línea de base. En etapa 3, básicamente ya lo que ocurre es que el segmento ST llega a la línea de base y en la cuarta etapa ocurre lo que sería ya la propia resolución de esa onda T anómala. No pasa. Bueno, en el tratamiento básicamente aquí lo que tenemos que hacer es realizar una buena exploración física del paciente porque esto es muy importante. Además de eso, evaluar lo que sería ese dolor característico que el paciente nos va a referir. Por lo general, la prevalencia de ese dolor torácico que se presenta en una cardiopatía no isquémica es del 0.003%. O sea, quiere decir que es un porcentaje muy bajo. Tenemos que ser muy astutos y minuciosos al momento de hacerle la exploración física. ¿Cómo descartamos de que sea un dolor torácico isquémico? Por lo general, el paciente te va a llegar con la mano cerrada, oprimiendo en la parte donde presenta el dolor. Entonces, otra característica es la localización. Por lo general, uno le pregunta a estos pacientes que presentan una cardiopatía isquémica. Mierda, se quitó la cámara. Sí me veo. Sí, Hola. tranquilo. Sí, sí te ve.
Bueno, vale. Entonces, en lo que sería en los pacientes que presentan una cardiopatía isquémica, no van a referir una localización como tal, o sea, va a ser un dolor difuso a nivel de esa pared torácica. Entonces, eso sería una diferencia. ¿Por qué? Porque en la pericarditis el paciente no puede localizar el dolor y a dónde se le irradia. Por lo general se irradia lo que sería el músculo trapecio, hombros, cuello y extremidades superiores. Entonces, tenemos que evaluar y siempre realizar una buena exploración física para dar con el diagnóstico. Ya cuando sospechemos, iniciamos con el electrocardiograma y vamos a encontrar todos esos hallazgos que anteriormente le mencioné. Además de eso, podemos mandar un rayo X de tórax para determinar si el paciente presenta ya sea un derrame pericárdico o un aumento en esa silueta cardíaca, más que todo un aumento en esa silueta cardíaca, o que presente infiltrados en ambos campos pulmonares. O sea, entonces, por lo general, en el rayo X de tórax de esta pericarditis aguda, los pacientes presentan un rayo X de tórax normal, en un 30% se dice. Además de eso, se dice que cuando la pericarditis aguda está asociada con una miocarditis, hay una elevación de biomarcadores de injuria cardíaca. En este caso sería troponina 1 y T y lo que sería la CPK, que son marcadores que nos van a decir el daño o esa lesión de ese tejido. Entonces, primero hacer el diagnóstico y posteriormente ir evaluando el paciente. Entonces, aquí nos dicen en la gráfica si el paciente cumple con los criterios o no. Entonces, si no cumple con los criterios, hacemos un diagnóstico alternativo y buscamos otra causa. En caso de que sí tengamos la sospecha de esa etiología específica, lo que hacemos es evaluar los factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son estos factores de mal pronóstico? Tenemos los factores mayores y menores, en el cual tenemos la fiebre en los mayores, fiebre mayor de 38 grados, inicio subagudo, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, ausencia o respuesta de ese tratamiento empírico que vamos a hacer con ácido acetilsalicílico o ibuprofeno. Además, en los menores tenemos la miopericarditis, la inmunosupresión de esos pacientes que se puede presentar evaluándolo ya sea en el hemograma, el traumatismo que le refiere a uno, no doctor, yo me caí no sé qué día y me golpeé esta parte. Entonces siempre ir asociando esas indicaciones que posteriormente el paciente nos refiere. Entonces, ya una vez que tengamos esa sospecha, lo que hacemos es evaluar al paciente y si presenta en estos casos factores de mal pronóstico, enseguida buscar esa etiología o evaluar por sistema cuál sería esa causa que me está produciendo esa pericarditis. En el caso de que el paciente presente una elevación de troponina, de CPK, hacemos el diagnóstico con un tratamiento empírico, ya sea por ácido acetilsalicílico o ibuprofeno, en el cual el paciente va a presentar una mejoría a medida que va progresando la evolución de la enfermedad y en caso de que no la presente, iniciar o instaurar otro tratamiento alternativo en el cual el paciente pueda mejorar ese pronóstico. Entonces, las dosis en las cuales se debe iniciar esa terapia en el cual en los pacientes con pericarditis es 1 con el ácido acetilsalicílico en dosis de 750 miligramos a 100 miligramos cada 8 horas de 1 a 2 semanas. Y a medida de que esos biomarcadores van disminuyendo, así propiamente ir reduciendo la dosis hasta que esos biomarcadores vuelvan a sus valores normales. O sea, eso hay que ir asociando la dosis con esos biomarcadores para así definir cuál es el tiempo de ese tratamiento. Tenemos entre otros el ibuprofeno de 600 miligramos, también de 800 miligramos cada 8 horas por 1 o 2 semanas. Y lo mismo, ir reduciendo la dosis a medida que el paciente va siendo asintomático y esos biomarcadores de injuria cardíaca van disminuyendo. Además de eso, hay un tratamiento
que en pacientes que no demuestran un buen pronóstico de ese tratamiento, o sea, no muestran una mejoría, en ese caso podríamos indicarle o tratarlo ya sea con un corticoesteroide o la colchicina, que puede ir complementada con ese ASA o ibuprofeno que le estamos dando al paciente. Entonces, el tratamiento básicamente es 0.5 a 0.6 miligramos cada 12 horas. Ya en caso de que el paciente sea mayor, tenga un peso mayor de 70 kilogramos, se le da 2 veces al día. Si tiene un peso de 70 kilogramos, ¿qué pasó? En caso de que el paciente tenga un peso inferior a 70 kilogramos, le damos una sola vez al día. Hola. Se te está escuchando, John. Pero se quitaron las diapositivas. Te escuchamos, bro. Bueno. Entonces, ya una vez que instauramos el tratamiento, ir evaluando el paciente. Pasamos. Bueno, vemos que la pericarditis también se puede clasificar en incesante o crónica, en la cual se subdivide en aguda, o sea, un inicio nuevo, que el paciente manifieste que ha presentado esa sintomatología en esos días y en los cuales consulta a nosotros, una pericarditis incesante que sea crónica, sea mayor de 3 meses, en el cual el paciente refiera esa sintomatología que anteriormente les estaba mencionando, y además de eso, en el momento de realizarle la evaluación con el rayo X de tórax, veamos ese derrame pericárdico característico, o ya sea posteriormente en un TAC con contraste, que lo podamos observar en una mejor definición. Entonces tenemos que esa pericarditis incesante es aquella la cual persiste más de 4 a 6 semanas. Bueno, en la pericarditis recurrente vemos que se presenta de un 15 a un 30%. Esto, por lo general, el paciente viene documentando esa pericarditis aguda con esa sintomatología característica del dolor pericárdico, y además de eso se va a presentar en intervalos de 4 a 6 semanas. Por lo general, aquí hay que evaluar el tratamiento, las pruebas de imagen, para confirmar esos hallazgos típicos o dudosos que tengamos nosotros referente a esa pericarditis recurrente. Entonces, por lo general, le podemos iniciar ya sea con AINES o con ASA, en el cual se le suma una colchicina más la restricción de la actividad física. Esto es muy importante porque muchos de los pacientes pueden ser deportistas o realizan muchas actividades físicas, y en realidad ir diciéndole que reduzca esa actividad física, o en el debido caso de que sea un deportista, dejar por un tiempo ese deporte que practica y posteriormente ir iniciándole ese tratamiento antiinflamatorio. Por lo general, estos pacientes que son deportistas deben dejar ese deporte por más de 3 meses. Se recomienda eso, y ir evaluándolo constantemente a esos pacientes. Dependiendo de si el paciente evoluciona bien o mal, ahí, si evoluciona mal, iniciamos con una terapia de segunda línea, en la cual tenemos a bajas dosis los corticoesteroides, que vemos que estos están indicados más que todo cuando el paciente presenta un fracaso a ese tratamiento con AINES o con ASA, o que esté contraindicado en esos pacientes. Otro sería las pacientes que están embarazadas, están indicados los corticoesteroides, o pacientes que tengan una enfermedad de base autoinmune y sean tratados con esto. En estos casos iniciamos dosis baja, como lo decía anteriormente, de 0.2 a 0.5 miligramos kilogramo día. Ya en caso de que el corticoesteroide no nos demuestre mejoría en ese paciente, y el paciente nuevamente presenta síntomas, además de eso ya en un grado más avanzado, le podemos iniciar una terapia de tercera línea, en la cual tenemos las inmunoglobulinas intravenosas, en el cual se da de 400 miligramos a 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, si mal no estoy. O podemos iniciar con
anakinira, en la cual se da en dosis de 2 miligramos kilogramos día, o azatioprina, en el cual se da en dosis de 1 a 2 miligramos kilogramos día. Y esto, por lo general, estos tratamientos se deben evaluar 3 meses, 4 meses, o sea, dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Ya en caso de que el paciente no presente mejoría, ya podemos ir pensando en una pericardiotomía, debido a que ya hemos agotado todas esos medicamentos de línea, y ya sería una indicación para realizarle este procedimiento a este paciente. Bueno, esto era lo que le decía anteriormente, las dosis. Bueno, hasta aquí termino mi intervención. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de derrame pericárdico y ¿se ve la cámara? No. No se ve. Nada, nene. Ese ahí cambio. Ahora sí. Dale, dale. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora. Sí, ya se ve. Ya se ve. De derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Bueno, tenemos que saber que para hablar de derrame debe haber una acumulación de más de 50 mililitros. Básicamente va a tener una etiología, puede ser principalmente idiopática, donde no conocemos la causa. También puede ser a causa de infecciosa, ya sea por un virus o una bacteria. También por procesos relacionados a neoplasias, otros procesos autoinmunes que de pronto el paciente ya esté presentando, por ejemplo, que presente un lupus eritematoso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se va a producir un aumento del volumen pericárdico que puede ser tanto exudado o trasudado. Acá, como podemos observar en esa gráfica, en ese esquemita que tenemos en la parte inferior, podemos observar cómo podemos clasificar el derrame pericárdico según el tiempo, que puede ser agudo, subagudo y crónico, que data más de 3 meses. También lo podemos clasificar según el tamaño. Esto va a ser importante porque al momento de implementar una terapia farmacológica o a tomar decisiones en el manejo, va a ser muy importante determinar el tamaño. Entonces, tenemos que leve, menor a 10 milímetros, moderado entre 10 y 20 milímetros, y grande va a ser mayor a 20 milímetros. También podemos clasificarlo según la distribución, donde podemos encontrar lo que puede ser circunferencial o lobulado. Y la composición, dependiendo, como ya hablé, puede ser trasudado o exudado. Por ejemplo, los trasudados se caracterizan ya que pueden ser de origen infeccioso, y los exudados que hay de pronto una alteración en la reabsorción de este líquido. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología y hemodinamia. Bueno, básicamente como esto va a constar en una acumulación de líquido, principalmente en el pericardio, pero esta acumulación excesiva de líquido, ya sea si es crónica o aguda, porque ya, por ejemplo, cuando es crónica, ya el pericardio va a tener una capacidad de un poquito de adaptación, por decirlo así, va a tener la capacidad de albergar un poco más de líquido, a diferencia de un inicio que de pronto sea un inicio agudo, donde ya va a afectar las presiones de llenado intracavitario, principalmente en el ventrículo izquierdo, porque recordemos que el ventrículo izquierdo, cuando se expande, que se llena, él básicamente, la pared, ella tiende de irse hacia afuera. Entonces, como está este líquido obstruyendo, básicamente ya no va a poder esta pared del ventrículo izquierdo irse hacia afuera, sino que básicamente se va a comprimir o aumentar las presiones, y entonces va a afectar también el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente, ¿qué va a generar esto?
esto nos va a generar algunas alteraciones hemodinámicas que va a ser un continuo o una progresión que van a ir empeorando. Incluso van a tener repercusiones tanto en la circulación sistémica como en la circulación menor. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, como comenté, aquí va a haber una alteración, principalmente del gasto cardíaco. Por ejemplo, en situaciones también se va a alterar la precarga. Por ejemplo, en las situaciones cuando aumenta la precarga, como en la inspiración, vamos a tener que el gasto cardíaco y la presión arterial se tienden a disminuir. Entonces, nuestro cuerpo genera un mecanismo compensatorio, tratar de compensar esto manteniendo el gasto cardíaco y la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo para mantener o equilibrar esta alteración? Entonces, aumenta el tono simpático y la segunda acción es disminuir el tono parasimpático. Entonces, cuando aumenta el tono simpático, se puede presentar una taquicardia y un aumento también de la contractibilidad para tratar de mantener el gasto cardíaco. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces básicamente esta respuesta compensatoria no va a ser suficiente porque a medida que va pasando el tiempo, esto va progresando, posteriormente se van a presentar unas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, como esta respuesta compensatoria no va a ser, como comenté, suficiente, entonces vamos a tener que el paciente al realizar actividad física va a presentar una serie de signos y síntomas, puede presentar disnea, taquipnea. ¿Por qué? Por aumento del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial. También vamos a tener una triada, que es la triada de Bell, que básicamente esta triada se va a caracterizar por hipotensión, ruidos cardíacos apagados y ingurgitación yugular. ¿Esto a qué se debe? Que como el corazón no se está llenando completamente, las cavidades no están llenando completamente bien por el aumento de la presión intracavitaria, el corazón no va a poder bombear la sangre completamente a la circulación sistémica y también va a disminuir la presión venosa. Entonces, como disminuye la presión venosa y se reduce la cantidad de volumen que llega al ventrículo derecho, entonces vamos a tener un tipo de congestión venosa, y se va a reflejar como ingurgitación yugular. También vamos a tener que el paciente puede presentar otros signos, como es la disminución de la presión, también como comenté, los ruidos cardíacos apagados, y el paciente va a mejorar o va a sentir una mejoría de los síntomas cuando se inclina hasta adelante porque eso ayuda a aumentar el retorno venoso. Siguiente. Bueno, entonces también, ¿qué nos va a ayudar el diagnóstico? Además de la clínica, que ya comentamos anteriormente, vamos a tener algunas herramientas como es la ecocardiografía, la electrocardiografía y la tomografía computarizada. Por ejemplo, en la ecocardiografía vamos a poder mirar la evolución y las características que comenté anteriormente, como el tamaño del derrame. También vamos a mirar los efectos hemodinámicos. También esto es importante porque es un examen en relación costo-beneficio, o sea que es muy bueno, no es tan costoso, aunque dependiendo del lugar donde estemos, así va a ser la disponibilidad. También en el electrocardiograma vamos a tener un patrón que básicamente va a constar, como observamos en la imagen, de 4 etapas, donde en la primera etapa vamos a tener, claro está, estas van a variar con respecto al tiempo. Vamos a tener que en la primera etapa vamos a tener una elevación difusa del segmento ST con una depresión del intervalo PR. En la segunda etapa vamos a tener que una normalización del segmento ST y del PR. Y en la tercera etapa vamos a tener inversiones de onda T que se van a caracterizar porque son difusas. Y en la cuarta etapa vamos a tener que hay una normalización del electrocardiograma.
También, dependiendo del criterio médico, nos pueden ayudar algunas técnicas de imagen como la tomografía, de aquí donde vamos a evaluar la anatomía y mucho más detallada, pero y como comenté, esto también depende de la disponibilidad. Siguiente. Bueno, entonces en el tratamiento nosotros tenemos este algoritmo que va a ser muy importante, que nos va a ayudar a orientar el diagnóstico como también el manejo. Entonces ya con la clínica y con las pruebas complementarias, entonces ya nosotros vamos a formular un diagnóstico y a sospechar, por ejemplo, si sospechamos de una etiología ya sea bacteriana o de otro tipo como neoplásica. Si nosotros, por ejemplo, sospechamos de una etiología infecciosa, puede ser bacteriana, entonces nosotros, ¿qué es lo que está indicado? Pericardiocentesis, donde vamos a evaluar las características del líquido, por ejemplo, si es exudado, trasudado, vamos a hacer citología, también podemos buscar la reacción en cadena de polimerasa para buscar tuberculosis, también podemos hacer citología para ver si encontramos células neoplásicas. Si nosotros no hay un indicio que nos diga que puede ser de, por ejemplo, etiología bacteriana, entonces vamos a mirar los marcadores inflamatorios, donde vamos a tener la proteína C reactiva, que esta es un marcador inflamatorio que se eleva. Entonces, si nosotros con los marcadores inflamatorios vemos que podemos nos planteamos si los manejamos si están elevados, entonces nosotros vamos a plantear una terapia antiinflamatoria empírica. ¿De qué consta esta terapia? Puede ser de ibuprofeno o ácido acetil salicílico, acompañado de colchicina, que esta según estudios demostró que ayuda tanto a la cicatrización y la disminución de las recidivas. Entonces, nosotros implementamos este tratamiento empírico y evaluamos el progreso del paciente. Pero si el paciente ya posee una enfermedad de base conocida, por ejemplo, el lupus eritematoso, o presenta alguna neoplasia, entonces vamos a tratar la enfermedad de base y vamos a mirar si el paciente disminuye los síntomas tratando la enfermedad de base. Si no, entonces, otra cosa que nosotros al evaluar esto, cuando el paciente tiene una enfermedad de base conocida, vamos a evaluar la extensión basándonos en el tamaño del derrame pericárdico. Por ejemplo, si el paciente presenta uno menor a 10 milímetros, entonces nosotros vamos a tratar la enfermedad de base y a evaluar la evolución del paciente. Pero si el paciente presenta un derrame pericárdico grande, mayor a 20 milímetros, como en la clasificación que nombramos anteriormente, entonces nosotros vamos a evaluar si seguimos evaluando el paciente y tratando la enfermedad de base, o si ya consideramos una pericardiocentesis y drenamos este derrame. Entonces, vamos a esperar aproximadamente 3 meses o mayor de 3 meses para realizar esto, basándonos en qué, en los síntomas del paciente, y en las pruebas complementarias, principalmente en los marcadores inflamatorios. Siguiente diapositiva. Creo que vengo yo, ¿no? Ya pasó. Bueno, si vienes tú, Mónica. Pasó. Bueno, para hablar de lo que sería... Ya. Bueno, para hablar de lo que sería la pericarditis constrictiva, vamos a tener que esta pericarditis puede ocurrir prácticamente después de cualquier enfermedad pericárdica. Entonces, esta raramente tiene lugar después de una pericarditis recurrente. El riesgo de progresión de esta enfermedad, más que todo, se ve medido por la etiología, donde tenemos que la pericarditis... ya sea viral o idiopática, esta va a tener un riesgo muy bajo
se va a presentar menor del 1%. En las pericarditis inmunomediadas va a tener un riesgo intermedio, la cual se va a dar de 2 al 5%. Y ya sea en las pericarditis pericardiopatías neoplásicas, esta va a tener un riesgo muy alto y esta se va a presentar del 20 al 30% en las pericarditis más que todo bacterianas y sobre todo en las pericarditis purulentas. Estas van a tener unas causas como lo van a hacer, va a ser de origen idiopática por irradiación relacionadas con cirugías e infecciones neoplásicas, como lo había dicho, que son las que tienen mayor alto de riesgo, por trastornos autoinmunitarios, tejidos conjuntivos, uremias relacionados con el traumatismo, sarcoides, tratamientos con meticergida y parches desfibriladores implantables. Pasa, por favor. Me avisas cuando pase porque a mí no se me estaban pasando ahorita. Ya pasé. Ya me pasé. Bueno, bueno, en la fisiopatología vamos a tener que después, bueno, tenemos que la consecuencia de la cicatrización pericárdica y la fibrosis básicamente se ve a un llenado cardíaco marcadamente restrictivo. Entonces, lo que hace es que esto produzca una presión del llenado elevado y en algunos casos iguales en las cámaras, ya sea las cámaras óseas en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, también en lo que serían las venas sistémicas y las pulmonares. Además, se produce una congestión venosa, la cual produce, esta congestión se puede producir por muchas causas, ya sea por congestión hepática, por edemas periféricos, adenoma generalizado, las cuales esta lo que nos va a conllevar a que haya una disminución del gasto cardíaco, que también se detecten un déficit en el llenado que puede causar en los pacientes ya sea fatiga, desgarre muscular, etcétera. Pasa, porfa. Me avisa cuando pase, porque no se me pasa. Ya listo. Bueno, en las manifestaciones clínicas, bueno, vamos a tener que la pericarditis constrictiva se caracteriza por una alteración en el llenado diastólico ventricular debido a enfermedades pericárdicas. En tanto el cuadro clínico típico se caracteriza por síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha con función ventricular derecha e izquierda, la cual estas enfermedades miocárdicas previas se toman en todos los pacientes que estos presentan síntomas como lo sea fatigas, edemas periféricos, falta de aire, hinchazón abdominal. El rastro entre las inflamaciones pericárdicas iniciales y en el comienzo de la contrición es variable y posiblemente se debe a una evolución directa desde una pericarditis ya sea subaguda a crónica, a una pericarditis constrictiva. Esta puede darse congestión venosa, hepatomegalia, derrames pleurales y ascitis. También puede presentar lo que sería pulsos paradójicos, no sé si esa palabra, paradójicos, no la sé decir. Bueno, el deterioro hemodinámico de los pacientes, estas pueden agravarse por una difusión sistólica debido ya sea a fibrosis miocárdica o atrofia. En los casos más avanzados, esta puede presentar otros síntomas en los cuales tenemos lo que sería disnea, tos, ortornea, entre otros. Pasa, por favor. Me avisas cuando pase porque no... Bueno, en las pruebas complementarias vamos a tener, en el electrocardiograma, vamos a tener anomalías inespecíficas en lo que sería la onda T.
vamos a tener un voltaje reducido, vamos a tener anomalías en la aurícula izquierda y fibrilación auricular. Bueno, en el ecocardiograma vamos a tener engrosamiento pericárdico, desplazamiento brusco del tabique intraventricular durante la diástole temprana, signos de congestión, apertura prematura de la válvula pulmonar. Y en los hallazgos radiológicos vamos a tener que la silueta cardíaca va a estar aumentada de tamaño, vamos a presentar lo que sería el derrame pleural y calcificaciones. El tratamiento, pasa por favor, el tratamiento de la, ya pasaste John, de la pericarditis constructiva está más que todo, John, pasaste. Sí, ya pasé ya. Me avisa porque todavía estoy en pruebas complementarias. Bueno, No, ya pasé. El tratamiento de la pericarditis está más que todo va a ser quirúrgico, es decir, se va a hacer una pericardioectomía, el cual se debe evitar lo que serían los betabloqueantes, los antagonistas de calcio, los cuales esto lo que hacen es que reducen la frecuencia cardíaca. Esta la llevan a disminuir hasta de 80 a 90 latidos por minuto. Las recomendaciones para hacer esta pericardiectomía se basa en, primero, la primera recomendación es la base de tratamiento de la constricción permanente crónica es la pericardiectomía. Se recomienda tratamiento médico en las pericarditis específicas, pericarditis tuberculosas, para prevenir la progresión o constricción. Se puede recomendar tratamientos antiinflamatorios empíricos en caso de constricción transitoria o nuevo diagnóstico, con evidencia dominantes de inflamación pericárdicas, elevación de la PCR y aumento del contraste pericárdico en lo que sería el TAC y resonancia. Pasa, porfa. Me avisan cuando pase porque... Ya pasé. Pericarditis viral. Bueno, la pericarditis viral, como ya sabemos, esta va a tener origen por virus. Los virus más, la causa de esta pericarditis especialmente se va a dar por enterovirus, ecovirus, coxsackievirus, tipos de influencia, H1N1, H3N2, H5N1, citomegalovirus, parvovirus y virus de Epstein-Barr, que es el BEC. Bueno, el diagnóstico de esta se va a dar por medio de lo que sería la PCR e hidratación in situ en el líquido pericárdico. El tratamiento de esta va a ser con colchicina, el cual esta está indicada en 0.5 miligramos en pacientes los cuales presenten un peso menor de 70 kilogramos, y 0.5 miligramos 2 veces al día en los pacientes en los cuales se tiene un peso mayor de 70 kilogramos. La duración de este tratamiento va a ser mayor de 3 meses. ¿Me escucha? ¿No me escucha? Sí, doctor, lo escucho. No, sí, no es colchicina, es colchicina. 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 Colchicina, exacto. Colchicina. Claro, colchicina. La duración de esta colchicina va a tener una duración mayor de 3 meses y las recomendaciones para este medicamento va a ser la reducción de las dosis teniendo en cuenta el peso del paciente. Bueno, vamos a tener ibuprofeno, 600-800 miligramos vía oral 3 veces al día y ácido acetil salicílico de 2 a 4 gramos diarios. Pasa, por favor. John, me avisas. Pericarditis bacteriana.
Bueno, esta pericarditis bacteriana, esta va a ser causada por agentes bacterianos, como su nombre lo dice también, y se da básicamente porque esta tiene una puerta de entrada o un acceso que puede dar ya sea por medio de operaciones, por diseminación hematógena, la cual esta nos va a conllevar a que pues pueda inocular al pericardio. Entonces, entre sus agentes más importantes vamos a tener el estafilococos, neumococos y estreptococos. Entre sus pruebas diagnósticas vamos a tener, en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, perfil de glicemia, glucosas bajas y aumento de las proteínas y LDH. En los rayos vamos a encontrar engrosamiento de la silueta cardíaca. En el electrocardiograma vamos a encontrar lo que sería cambios de la onda ST y la T. Y en el ecocardiograma vamos a encontrar lo que sería características de derrame. Pasa, por favor. Bueno, el tratamiento, no sé si ya pasaste. Sí, ya. Está el correcto del tratamiento. Bueno, el tratamiento de esta va a ser, la cual va a ser pericardiocentesis cerrada, drenaje quirúrgico, el cual también si hay un compromiso mucho mayor del pericardio, se va a hacer una pericardiocectomía extensa. Pasa, porfa. Ya, pericarditis tuberculosa. Bueno, la pericarditis tuberculosa vamos a tener que esta pericarditis tuberculosa se presenta menos del 4% de las enfermedades pericárdicas. Esta va a tener una mortalidad de 17 al 40%. El diagnóstico de esta la vamos a hacer por aislamiento del microorganismo, cultivos, pruebas cutáneas, el ADA y aumento del interferón. Entonces, este va a tener dos tratamientos, en el cual se va a presentar con rifampicina, isoniazida, piracinamida y entambutol. Este tratamiento va a ser en 2 meses y en 6 meses vamos a tenerlo con isoniazida más rifampicina. John. John, pasan, por favor, que ya creo que Ya pasé, ya pasé. Ya pasé. No me sale. Todavía estoy en la... Pericarditis micótica, viene. Ah, bueno. Ya pasa. Bueno, ya me pasó. Bueno, la pericarditis micótica, bueno, tenemos que esta se va a presentar por medio de lo que sería la inhalación, en el cual tenemos los microorganismos que pueden causar esta, que es el histoplasma, cocicoidioides, cándida, aspergillus. El método de diagnóstico para este va a ser elevación de los títulos de fijación del comportamiento, y para el tratamiento de esta vamos a tener anfotericina beta vía intravenosa. John, pasa. A mí no se me pasan a tiempo. John, ya terminamos. Puedes decir las preguntas que aún no las tengo. Ya aquí las veo, yo sí las veo, no te preocupes. Pero antes de esto, como siempre, ¿tienen alguna pregunta diferente a las preguntas que están acá? Profe, yo tengo una. Claro, dime. Mi pregunta es, ¿por qué un paciente con pericarditis constrictiva comienza a perder peso y presenta atrofia muscular? Doc, la pericarditis constrictiva se comporta como una insuficiencia cardíaca. Recuerda que en la insuficiencia cardíaca existe también un síndrome que es el síndrome de caquexia cardíaca, en el cual el paciente empieza a perder peso, y esto está relacionado directamente, primero, el aumento del catabolismo desencadenado por la respuesta inmune. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, doctor. Desencadenado por la respuesta inmunoinflamatoria. Y lo siguiente no tiene que ver también con la citoquina. El TNF está muy aumentado en este grupo de pacientes por la respuesta inflamatoria. Entonces, el TNF desencadena aumento del catabolismo y desencadena entonces más atrofia en miembros superiores e inferiores. Y es asociado al cuadro de dificultad respiratoria que hace que el paciente, incluso para consumir alimentos, tenga disnea también en reposo. Entonces, muchas de estos pacientes no tienen una buena nutrición. Doc, yo también tengo otra pregunta. Doc, yo también. Claro. Yo quería saber, es que estuve leyendo en las causas de pericarditis y decía que una de las causas era la uremia. Entonces, por ver si usted nos podría explicar cómo es que la uremia puede causar una pericarditis y en aquellos pacientes en los que sean alérgicos a los AINES, en cómo se manejaría y pues cuál sería la diferencia con el impacto de no usar ASA o uno de esos tratamientos que ya se usa de primera línea. Listo, doctora. Con respecto a la uremia, se considera que todo esto es desencadenado por las toxinas urémicas que desencadenan primero una respuesta crónico-inflamatoria a nivel del pericardio. Y lo siguiente tiene que ver con la retención hídrica desencadenada por el paciente con enfermedad renal crónica, que en conjunto con las toxinas urémicas causan una congestión que no solamente afecta al pericardio, también puede afectar la pleura, puede afectar otras serosas, pero especialmente el pericardio. Por eso los pacientes con enfermedad renal crónica, y eso especialmente pacientes que se encuentran en una fase ya avanzada, un estadio 5 avanzado, porque muy raramente lo vas a tener en pacientes que tengan un estadio 4 o estadio 3, más que todo en estadio 5, y más que todo es por la respuesta inmunoinflamatoria mediada por las toxinas urémicas, y lo otro es por el cuadro congestivo desencadenado por la no eliminación de orina a nivel renal. Y la ELASA, ¿tú me hablaste alguna pregunta de la ELASA? Esa sí no le puse mucha atención. Sí, esos pacientes que son alérgicos pues a los AINES, ¿con qué tratamiento se les prefiere dar y pues qué diferencia habría en el impacto de usar los AINES en este caso? Tienes varias opciones, Doc. Si tú eres un paciente que es alérgico a los AINES, entonces la recomendación es que inicies con glucocorticoides orales. Puede ser prednisolona. Otra recomendación es en donde sí requieres el uso de antiinflamatorios diferentes, puedes utilizar también el Celecoxib, aunque obviamente no es igual de efectivo que los antiinflamatorios no esteroideos. Pero la siguiente opción sería glucocorticoides, Doc. También está la opción de la colchicina como otro medicamento que puede servir en estos pacientes con pericarditis y derrame pericárdico. Sin embargo, para que la colchicina funcione, el paciente no debe tener más de 36 horas con la sintomatología. Entonces, la otra opción inicial sería los glucocorticoides. Ok, Doc, gracias. Listo, Doc. ¿Alguien más tiene otras preguntas ahí? Sí, Doc, yo le iba a preguntar por qué la fiebre mayor de 38 grados centígrados es un criterio mayor para el pronóstico, para mal pronóstico. ¿Por qué la temperatura mayor de 38 grados centígrados? Bueno, Doc, yo realmente te voy a dar una respuesta que considero es lógica para mí, pero que la haya leído y que te diga una respuesta muy clara de por qué es mal pronóstico, sería mentirte. Te voy a decir las posibilidades que yo considero que es un criterio de mal pronóstico con respecto a la temperatura. Se ha observado que los pacientes que presentan una pericarditis bacteriana, micótica y por micobacteria, pero especialmente la primera, se caracterizan por tener temperaturas por encima de 38 grados. Entonces, un factor de mal pronóstico, considero yo acá, porque obviamente la pericarditis bacteriana es más grave que la pericarditis viral, que ustedes saben que muy frecuentemente es autolimitada y donde las temperaturas normalmente no exceden los 38.5 grados centígrados. Yo considero más que todo, doctor, que una temperatura mayor de 38 grados denota una causa de pericarditis diferente a la viral. Y cualquier pericarditis diferente a la viral, especialmente infecciosa, obviamente tiene un impacto negativo en el pronóstico. Vuelvo y te repito, esto sería una lógica a tu pregunta, pero que ya había leído eso sería mentirte. Pero considero que esa es la respuesta. Listo. Y otra pregunta, Doc. ¿Cuándo un derrame pericárdico se puede volver crónico? Depende de la causa, Doc.
porque no todas, porque hay pericarditis que son virales, como por ejemplo las desencadenadas, hay pericarditis agudas, como por ejemplo las pericarditis virales, que tienden a no cronificar, siempre son cuadros autolimitados. Por ejemplo, la pericarditis por COVID, que las vi muy frecuentemente en mis pacientes, tienden a ser autolimitadas. Sin embargo, las pericarditis por micobacterias se caracterizan por ser pericarditis crónica. Las pericarditis neoplásicas, ya sea por infiltración de la pleura o del pulmón al pericardio, tienden a ser crónicas. Las pericarditis relacionadas con radiación tienden a ser crónicas. Pero que exista un momento específico o un detonante específico para que se transforme o se cronifique, considero que es más asociado a la causa que a un momento evolutivo o a un punto de inflexión de algún factor de riesgo. Es más por el tipo de etiología desencadenante va a hacer que la pericarditis tenga más riesgo de ser crónica. Doc, Doc, y una última pregunta de parte mía. ¿Cómo se produce el reflejo de Besson-Jarich en la pericarditis? ¿Pero cuál? ¿La disociación pulso-presión? O sea, en el reflejo de Besson-Jarich, pero no me quedó no lo entendí muy bien, entonces quisiera saber cómo se puede dar. Está el pulso de Besson-Jarich y está el reflejo de Besson-Jarich. ¿Cuál dices tú? Porque es que hay dos. Bueno, yo leí que era el reflejo. Debe ser el reflejo, que es una triada. No sé si es eso, que se caracteriza, que lo dijeron ustedes, bradicardia, hipotensión arterial y apnea. ¿Es ese me estás comentando? Sí, Doc. Bueno, Doc, eso aparece más que todo en los pacientes que presentan derrame pericárdico severo o taponamiento pericárdico. La bradicardia se produce, Doc, por el proceso constrictivo desencadenado directamente por el derrame pericardio cuando está taponado. Hace que el ventrículo no pueda contraerse fácilmente porque está embullido en líquido pericárdico. Esto desencadena la bradicardia. La hipotensión se produce, doctor, porque el gasto cardíaco cae exponencialmente en estos pacientes. Si ustedes recuerdan cuando hablaron de la pericarditis constrictiva y también la restrictiva, se van a dar cuenta que el gasto cardíaco no responde a ejercicios, no responde a una actividad moderada porque se encuentra obviamente limitado en su movimiento y eso causa una reducción del gasto cardíaco que va a desencadenar una pérdida del volumen arterial efectivo y va a causar una hipotensión. Y la apnea es desencadenada, doctor, directamente por un aumento de la presión en los capilares pulmonares que puede conllevar a edema pulmonar. No sé si ese es el que tú querías escuchar, porque hay también el pulso. Pero el síndrome o reflejo de Besson-Jarich es ese. Listo, gracias. Sí, así es, doctor. Y recuerda también de que la triada también depende del compromiso del nervio vago. Eso es lo que es el Besson-Jarich. Sí, hasta yo había leído de que estaba mediado por lo que eran los mecanorreceptores, quimioreceptores y receptores aferentes frénicos. Claro, que también hasta ellos iban a participar en ese dolor torácico característico en estos pacientes. Claro, así es. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta adicional? Sí, Doc, ¿en qué situaciones está indicado el análisis del líquido que se extrae en la pericardiocentesis? Depende de la causa, Doc. Por ejemplo, yo les voy a dar varios ejemplos. Normalmente las pericarditis son virales. Gracias a Dios casi todas son virales. Al ser virales son autolimitadas y al ser autolimitadas no requieren más allá de un manejo antiinflamatorio y listo. Sin embargo, cuando tú sospechas en una pericarditis no viral, como por ejemplo bacteriana, por micobacterias, por hipotiroidismo, posinfarto en algunos casos, es importante la cuantificación y el estudio del líquido pericárdico para realizar citológico, citoquímico y citocultivo. El citológico cuando piensan en patologías oncológicas, como síndrome linfoproliferativo, neoplasias locales que estén infiltrando a pericardio. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando tú sospechas de una pericarditis que no es viral,
y el paciente no tiene una evolución clínica favorable, la recomendación es la toma de líquido pericárdico para estudio. Ejemplos que yo he tenido de pacientes en los cuales me ha tocado hacer esto, tuve hace más o menos antes de la pandemia, un paciente venezolano que tenía una enfermedad renal crónica en fase dialítica por lupus. Y ese paciente empezó rápidamente a hacerme un cuadro de taponamiento pericárdico y lo diagnosticamos porque tenía bradicardia, hipotensión y tenía también bloqueo auriculoventricular de tercer grado, el cual no tenía previamente en electrocardiogramas realizados anteriormente. Entonces, ese paciente, pues a la vista de que pensaban que era un derrame pericárdico, llamé al cardiólogo, trajo el ecógrafo, revisó el corazón y se encontró con un derrame pericárdico severo, casi sin taponamiento. A ese paciente le hicimos pericardiocentesis y desafortunadamente murió durante la reanimación porque hizo el taponamiento y falleció. Y a ese paciente le tomamos líquido, cultivo de líquido, citológico y citoquímico, y lo que nos encontramos fue un Staphylococcus aureus meticilinoresistente en pericardio. Entonces, eso es una opción. Cuando sospechan una pericarditis bacteriana, es importante la realización de estos estudios. Cuando también sospechan de una pericarditis tuberculosa, en los casos que tengas pacientes con derrame pleural y derrame pericárdico alternamente, debes pensar en que el derrame pericárdico sea por tuberculosis pericárdica y que llegó al pericardio por continuidad en la pleura. Ahí también es importante la toma de cultivos de líquido pericárdico para micobacterias, la toma de ADA del líquido pericárdico, la toma de Gen Expert o la toma de PCR. Chicos, denme un minuto que me está llamando su coordinador, el doctor Carlos. Ya estoy con ustedes. Listo, profe.
Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta más adicional? Doctor, yo quería preguntarle, porque en las guías dice que el tratamiento debe seguirse hasta la normalización de los biomarcadores, especialmente la PCR, pero en caso tal de que el paciente clínicamente se vea estable, igual hay que seguir con estos medicamentos hasta que disminuyan por debajo de cuánto los niveles de PCR. Doc, con respecto a los niveles de PCR, más que todo son las infecciosas, especialmente las virales y las bacterianas. Normalmente el PCR dependerá obviamente de tu laboratorio donde estés, pero por ejemplo en mi laboratorio normalmente sale de un PCR normal por debajo de 6, sin embargo van a tener en otras áreas donde ustedes trabajen PCR por debajo de 12 y es normal. En el caso mío, el PCR por debajo de 6 es el momento en que yo decido suspender el uso de antiinflamatorio. Ahora, doctor, la clínica puede mejorar, puede haber una clínica favorable en ese paciente, pero es por la respuesta de los medicamentos antiinflamatorios. El momento que lo suspendas, doc, y no cumplas con el tratamiento determinado, dependiendo de la pericarditis infecciosa, lo más probable es que vuelva a aparecer nuevamente la sintomatología, doctor. Entonces, lo mejor es que cumplas con el tratamiento acorde a las directrices y guías tanto europeas, colombianas y americanas para el manejo de la pericarditis, que hay siempre viral. Debe caer siempre por debajo de 6, doc, en mi caso. Ok, doc, gracias. La orden, doc. ¿Alguien más, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces la primera, en el taponamiento cardíaco, ¿a qué se refiere el descenso de X y Y? Ustedes saben que eso se denomina nomenclatura de Mackenzie, no sé si lo habían escuchado así, nomenclatura de Mackenzie, en donde ciertos aspectos hemodinámicos a nivel cardíaco, como por ejemplo la A significa la sístole auricular, la C significa cierre de la válvula tricuspidia, la X, que es la que ustedes me preguntan, tiene que ver con la diástole auricular, la B pequeña, sístole ventricular, y la Y, que es la otra que ustedes me preguntan, del llenado ventricular. Entonces, la X y la Y descienden en estos pacientes, ¿por qué? Recuerden que la diástole auricular no es más que que el llenado de la aurícula, el cual se ve afectado por la compresión del derrame y cuando hay taponamiento, obviamente. Especialmente cuando hay taponamiento y el derrame pericárdico es severo, donde normalmente el colapso de la aurícula izquierda reduce el llenado de la aurícula y eso causa un descenso de la X. Y con respecto a la Y, que tiene que ver con el llenado ventricular, también el derrame pericárdico moderado severo, debido a la restricción de la cavidad secundario al derrame pericárdico por su compresión extrínseca, desencadena obviamente una alteración del llenado ventricular, se disminuye el llenado ventricular. De ahí que se produzca el descenso de X y Y en el paciente con derrame pericárdico severo y taponamiento cardíaco. ¿Entendido? Sí, doc. Listo. ¿Cómo los medicamentos anteriormente mencionados causan pericarditis? A ver, doc, eso siempre ha sido materia de debate sobre si los medicamentos que utilizamos para el manejo de los pacientes con derrame pericárdico y pericarditis pueden causar, obviamente, más pericarditis. Sin embargo, se considera que son reacciones idiosincrásicas. Creo que una vez les comenté lo que es una reacción idiosincrásica, y es que es una respuesta de hipersensibilidad aleatoria que aparece en un paciente que incluso previamente pudo haber tomado el medicamento y no le estaba desencadenando ningún efecto negativo. Esas reacciones idiosincrásicas pueden causar una reacción de hipersensibilidad que va a estar mediada por los linfocitos TH2, y estos al final pueden causar también una respuesta inmunoinflamatoria aberrante, causando una pericarditis de tipo inflamatoria. También se ha escuchado o se ha determinado pericarditis por el uso de ácido acetilsalicílico, pero con las dosis antiagregantes es muy rara realmente. Esta sería la razón por la cual estos medicamentos pueden causar pericarditis. ¿Qué consecuencia a largo plazo conlleva una pericardiotomía parcial? Pues las consecuencias a corto plazo es que causes una fístula pericárdica, que causes un proceso infeccioso por continuidad o por usar material no aséptico. Pero a largo plazo no sé, doctor. Considero que puede desencadenar fibrosis pericárdica, pero como eso lo manejan más que todos los cirujanos, no tengo respuesta frente a esa pregunta. A corto plazo sí sé lo que hace, pero a largo plazo considero que puede causar más que todo una fibrosis y un cuadro restrictivo. Es decir, una pericarditis restrictiva, pero un cirujano te podría explicar mejor esa respuesta, doctores. Listo, doctor.
Cuando hablan de cuál es la diferencia de presiones, esa sí no la entiendo muy bien, pero presiones cuál, de llenado, de sistólicas, ¿de qué hablan? Esa pregunta la hizo mi compañera Mariette, pero yo asocio a lo que ella se refiere es en cuestión de la compresión y el colapso que hay en esas cámaras cardíacas. Entonces me imagino que ella estaría preguntando, era cuando aumenta la presión intrapericárdica sobre esas cavidades. Y en cuestión de la constrictiva, sería ya por el engrosamiento de esa pared parietal. Pero la verdad no sé en sí No qué. sé, no sé, pero es que no O de entiendo la pronto pregunta. esto hace referencia a la presión puntal sistémica, ¿no? Porque de pronto comprime el corazón de una manera diferente. Pero igual los signos clínicos no son muy patognomónicos entre uno y otro. Muchas veces el diagnóstico de pericarditis restrictiva y constrictiva depende especialmente del ecocardiograma. Pero no sé si la doctora cuando hizo esa pregunta, lo que quería era de pronto que se determinaran cuáles eran los cambios ecocardiográficos que tenía la pericarditis restrictiva y la pericarditis constrictiva. Y de pronto va por ahí, Doc. Más que todos los cambios dependerán del grado de restricción y constricción que se produzca. Bueno, restricción versus constricción. En una, por ejemplo, en la pericarditis restrictiva, existe mayor alteración a nivel de las presiones de llenado, tanto auricular como ventricular, más que en la constrictiva. La hipotensión es más, o sea, las alteraciones de hemodinámicas sistémicas son peores en la restrictiva que en la constrictiva. No sé si eso es lo que quería preguntar la doctora. Lástima que no la tengamos. Bueno, chicos, con respecto en general a la pericarditis, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y como lo dijeron al principio, que las pericarditis casi siempre son de origen viral. Afortunadamente para nosotros son pericarditis virales. Cuando ustedes les dan esos cuadros respiratorios antes del COVID, claro, cuadros gripales que ustedes sienten como dificultad respiratoria o sensación de palpitaciones, es posiblemente porque estén presentando una pericarditis que sea viral, casi siempre leve, que es la que más aparece en los cuadros respiratorios o resfriados comunes. Afortunadamente son autolimitados y solo en los casos en que existe una pericarditis moderada a severa o un derrame pericárdico asociado a pericarditis viral es donde realmente nosotros utilizamos tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos. Siempre es muy importante que tengan en cuenta las comorbilidades que tenga su paciente o las patologías comórbidas que tenga su paciente, ya que muchos de estos pacientes pueden venir, que son los que realmente presentan complicaciones por pericarditis virales, pueden venir con otras comorbilidades adicionales como falla cardíaca, enfermedad acidopéctica, antecedentes de úlcera péptica, antecedentes de coagulopatías. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el uso del tratamiento farmacológico en el paciente. Afortunadamente, ustedes se dieron cuenta que existen varias alternativas. No solamente los AINES se utilizan, también se encuentra la colchicina, los glucocorticoides, la hidroxicloroquina también se puede utilizar en estos pacientes y al finalmente incluso hay terapia, incluso terapia biológica como la anakinra que ustedes comentaron previamente. Sin embargo, raramente nosotros llegamos a utilizar terapia biológica, ahí siempre manejamos a nuestros pacientes con terapia antiinflamatoria. Afortunadamente muchos toleran a los AINES, pero siempre es importante que utilicen AINES, sobre todo el ibuprofeno, que es uno de los que más utilizamos en el paciente con pericarditis viral. La recomendación es que adicionen un inhibidor de bomba, porque estos medicamentos tienen un potencial efecto gastrolesivo importante. Entonces pueden causar fácilmente una gastritis crónica y el paciente suspender el tratamiento. Entonces es una recomendación que siempre les doy de utilizar inhibidores de bomba cuando vayan a utilizar esas dosis tan altas de medicamentos antiinflamatorios. Chicos, ¿me pueden mostrar la tabla que ustedes tenían donde están todos los medicamentos que utilizamos en la pericarditis? Los AINES, la colchicina, los glucocorticoides, para poder de pronto explicarles un poquito más.
Listo, está. No me sales. Ahora sí. Bueno, miren, con respecto al ibuprofeno, las dosis que se utilizan, 600 miligramos cada 8 horas, sin embargo, tú puedes tener dosis incluso hasta de 800 miligramos cada 8 horas, que equivaldrían a 2.4 gramos. Lo importante siempre cuando lo utilicen es utilizar un inhibidor de bomba, siempre que utilicen estas dosis plenas de ibuprofeno. Estas dosis son gastrolesivas. En menos de 2 días el paciente ya está con enfermedad acidopéctica o con sintomatología gastrointestinal. Es muy importante que vayan reduciendo la dosis progresivamente cuando utilizan ibuprofeno, especialmente cuando la respuesta clínica es favorable. Con respecto a la indometacina, doctores, no la tenemos en el mercado, razón por la cual obvienla en el tratamiento porque no la van a tener. Otra alternativa es la colchicina. La colchicina, recuerdan que es un medicamento que tiene un efecto antihiperuricémico. Es un medicamento que no permite la generación de ácido úrico. Sin embargo, también tiene una respuesta antiinflamatoria importante, ya que puede bloquear la interleuquina 1 y eso causa un efecto antiinflamatorio. La dosis dependerá, como ustedes lo dijeron, del peso, si es mayor de 70 o menor de 70. Si es mayor de 70, utilizan 2 veces al día, si es menor de 70, 0.5 miligramos. Pero el tratamiento tiende a ser largo, casi siempre por 6 meses. Con la colchicina deben tener mucho cuidado con los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, ya que puede desencadenar más daño renal y puede incluso causar precipitación de ácido úrico, o sea, más lesión renal. Si lo van a utilizar en pacientes por enfermedad renal crónica que desafortunadamente no tienen otra opción de tratamiento, la recomendación es que disminuyan la dosis a 0.3 miligramos esparcidos cada 12 horas si pesa más de 70 kilogramos o 0.3 miligramos día si pesan menos de 70 kilogramos y no se da diariamente sino cada 72 horas. Y hay que monitorizar muy frecuentemente en estos pacientes la función renal. ¿No tienen más otra y otra tabla adicional, Doc? ¿Dónde están los glucocorticoides? Bueno, ahí no aparecen los glucocorticoides, pero sí es importante que sepan que también se utilizan. La dosis de los glucocorticoides dependerá del glucocorticoide a utilizar. Normalmente uno utiliza prednisolona, dosis de 0.8 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso. Cuando se vayan a suspender hay que eliminarlos progresivamente. Se recomienda 5 miligramos semanal, ya que si lo suspendes abruptamente puede desencadenar un cuadro de pericarditis de rebote por la suspensión abrupta de los glucocorticoides. Entonces recordar siempre que está la aspirina, los AINES, la colchicina. Sin embargo, esto es un manejo sintomático para la pericarditis viral, pero si tienen otro tipo de pericarditis, el manejo irá dependiendo del tipo de pericarditis y la causa que conllevó la pericarditis. Por ejemplo, existe en el hipotiroidismo un derrame pericardio que se denomina mixedema cardíaco. El mixedema cardíaco, ¿cómo se maneja? Pues utilizando sustitución hormonal con levotiroxina. Eso posteriormente mejora cuando utilizan tratamiento con levotiroxina cuando la causa es el hipotiroidismo. La pericarditis de Dressler ya afortunadamente no se ve tanto con el advenimiento de la terapia fibrinolítica y con la terapia de revascularización miocárdica, ya que esto permite que los pacientes no tengan realmente una respuesta inmunoinflamatoria mediada por la necrosis del miocito. Puede que sí exista pericarditis postinfarto, especialmente en infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, especialmente cuando hay un compromiso de la arteria descendente anterior. Y ahí el manejo más que todo es la estratificación coronaria invasiva, o si el paciente se encuentra en periodo de ventana y no se puede realizar cateterismo cardíaco en las próximas 120 minutos, pues entonces ahí se ordenará trombólisis y con eso se evita ese evento. Si la causa es una pericarditis por tuberculosis y ya está diagnosticada, pues ahí el enfoque es la terapia antifímica con el uso de la terapia tetraconjugada con isoniazida 75 miligramos, rifampicina 150 miligramos, piracinamida 400 miligramos y etambutol 275 miligramos. Y ese tratamiento se da por 2 meses, de lunes a sábado, y se descansan los domingos. Y posteriormente un tratamiento de 4 meses que va a estar constituido por isoniazida y rifampicina 150 y 150 miligramos, y se da
3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes por 4 meses. Entonces, el manejo que ustedes ven ahí es más que todo sintomático y es para la pericarditis viral. Pero cuando las pericarditis no son virales, deberán ser manejadas por su causa desencadenante. Si es una pericarditis bacteriana, pues con manejo antibiótico acorde a los cultivos y acorde al microorganismo inicialmente que ustedes consideren, teniendo en cuenta el escenario y las comorbilidades de su paciente. Ya si una pericarditis, un derrame pericárdico severo, ahí la recomendación es la pericardiocentesis o la ventana pericárdica, ya eso sí lo define el equipo de cirugía. ¿Alguna pregunta, chicos? No, creo que no, Doc. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta ahí. Ahorita que termine, ya voy a pasar las notas a la plataforma. Creo que en 1 hora ya están pasadas. Ahorita cuando me termine, me pongo a la tarea de mandarles la respuesta de los exámenes. Les voy a mandar un pantallazo de Microsoft Word, que es donde está la respuesta, pues las respuestas aparecen ahí por puntuación. Cada punto de la pregunta tiene un valor de 0,25. Es decir, que si ustedes tienen 14 preguntas buenas, multiplican eso por 0,25. Profesor, y las notas del otro seguimiento, o sea, no las del examen, sino las otras. Pues las otras ya, ustedes saben lo que sacaron. Cuando les preguntaba y no respondían, eso es un 2. Cuando preguntaban y respondían, era un 4. Cuando respondían regulares, 3.5. Y en la exposición casi todos sacaron 4.2. Ok. Y siempre les subo 0.1 décima por no fallas. Si no fallaron, les subo 0.1 décima. Y al que veo así muy mal, que tiene la nota en 2.9, 2.95, lo subo a 3. Ok, y así hago un doctor. cómputo. Profe, una pregunta, o ya el profesor se fue. Dale, dime, Doc. Profe, con respecto a las rotaciones, ¿usted sabe cómo se computa? Porque al final son 5 rotaciones, entonces... Doc, pero eso sí tienes que hablarlo con el coordinador, porque yo solamente manejo la parte teórica. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Dale, Doc. Alejo, yo creo que los últimos 2 cortes recogen las 4 últimas rotaciones. Creo que esta nada más se computa la primera con la primera. Ah, ok. Sí, yo pensé sí, también eso, pero... Porque me he terminan confirmado. al tiempo. Y las otras 2 rotaciones van inmersas en segundo corte. Creo. Entonces tiene que ser De así. forma, dile a Vale que pregunte a ver. Listo. Gracias, Dani. Dale. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, doctor.